Caminando con Dios 6 no es algo que fabricamos, sino algo que descubrimos. Una pregunta que sigue generando mucho debate cuando hablamos de formar y entrenar a alguien como persona de Dios es esta. ¿Se puede formar a un discípulo solo a través del entrenamiento, o no? Las teorías educativas centradas en el ser humano dicen, sí, se puede. Por eso, a lo largo del tiempo se han desarrollado innumerables métodos y sistemas, y aún hoy siguen apareciendo nuevos. Existen muchas historias en el mundo, libros, películas, testimonios reales, donde la dedicación incansable de un maestro produjo cambios sorprendentes en un estudiante que parecía no tener esperanza. La gente ve esas historias y empieza a creer, es posible. Y esa creencia impulsa la creación de nuevos programas, modelos de entrenamiento y sistemas. Pero cuando se llega a la realidad, cuando se abre la tapa, los resultados muchas veces no coinciden con las expectativas. Sí, puede que haya algún fruto. Pero no funciona como una ecuación matemática, donde uno mete la fórmula y siempre sale el mismo resultado. Porque simplemente no aplica igual para cada persona y cada situación. ¿Por qué? Porque el supuesto de partida ya estaba equivocado. La Biblia nunca dice que las personas pueden ser hechas. Y mucho menos una persona de Dios. Una persona de Dios no se forma simplemente con entrenamiento. Si realmente fuera posible crear a la persona de Dios solamente con entrenamiento, entonces todo nuestro esfuerzo debería enfocarse en mejorar los entrenamientos y en formar mejores entrenadores. Pero quienes ya han recorrido este camino conocen la verdad. Aun cuando dos personas reciben exactamente la misma enseñanza en el mismo ambiente, sus respuestas pueden ser completamente opuestas. Eso ya nos muestra algo, la educación y el entrenamiento por sí solos no tienen todas las respuestas. Pero al mismo tiempo, si decimos que una persona de Dios simplemente nace así, entonces aquellos que están llamados a formar y levantar a otros podrían sentirse descartados. Y todo el proceso de entrenamiento parecería inútil. Así que necesitamos claridad. Una persona de Dios nace. En la Escritura, los que fueron llamados hombre de Dios incluyen a Moisés, Samuel, David, Elías, Eliseo, Timoteo y otros, profetas sin nombre que siguieron fielmente el llamado de Dios. Además de ellos, hay muchos más: Abraham, Isaac, Jacob, José, Isaías, Jeremías, Daniel, Pedro, Juan, Pablo, Bernabé. Personas de fe que Dios usó para sus propósitos. Pero ninguno de ellos se convirtió en persona de Dios aparte del plan y la elección de Dios. La Biblia nos dice que Dios escogió a su pueblo antes de la fundación del mundo. Los predestinó. Aún antes de que nacieran, antes de ser formados en el vientre. Él ya los había apartado. Cuando todavía éramos pecadores, antes de haber hecho algo bueno, Cristo murió por nosotros. Y al hacerlo, confirmó el amor de Dios por nosotros. A los que Dios conoció de antemano, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Nadie puede convertirse en persona de Dios sin la voluntad y el propósito de Dios. Y la elección y el apartamiento de Dios no terminan solamente con la salvación. Incluyen todo el camino que sigue. Cada parte de la vida entre el momento en que somos salvos y el día en que Él nos llama a casa. El ejemplo de Moisés. Antes de que Moisés recibiera el llamado de Dios, ya era alguien preparado para lo que Dios más adelante haría a través de él. Y después de recibir ese llamado, vino una etapa de madurez, un tiempo de refinamiento y prueba. No fue que el plan de Dios para Moisés surgiera de pronto durante sus 40 años en el desierto. Aún en los siguientes 40 años, guiando a un pueblo rebelde por el desierto, Moisés pasó por un entrenamiento de otra clase. ¿Y por qué pudo soportarlo? Porque ya había sido llamado como un hombre de Dios.
El ejemplo de David. David también fue un guerrero, alguien que ya había peleado contra leones y osos. Antes de ser ungido por Samuel. Era alguien ya preparado por Dios antes de enfrentar a Goliat. Más tarde, enfrentó una persecución implacable por parte del rey Saúl y soportó muchos años de sufrimiento. Pero esos sufrimientos no fueron los que hicieron de David un hombre de Dios. Fueron parte del proceso que lo llevó a una comunión más profunda con Dios. Un camino recorrido por alguien que ya había sido ungido. Aun cuando llegó a estar tan desesperado que huyó a Filistea, la nación misma de Goliat. Y fingió estar loco, babeando por la boca. Seguía siendo el escogido de Dios. Elías, Eliseo y Pablo. En el caso de Elías y Eliseo, la Escritura ni siquiera menciona alguna preparación o entrenamiento antes de que aparezcan. Y aún así, realizaron muchas obras poderosas como hombres de Dios. ¿Por qué? No por algún entrenamiento que hayan recibido, sino porque Dios los escogió. Los que Dios escoge y llama, pasarán por todo el refinamiento necesario para estar en ese lugar. Si alguien nace dentro de la voluntad de Dios, no puede resistir ese llamado. Pablo no fue la excepción. Después de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco, no se convirtió en hombre de Dios por medio del entrenamiento. Él confesó: Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y Jesús mismo le dijo a Ananías: Este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre a los gentiles, a sus reyes y al pueblo de Israel. Pablo nació en Tarso, en la región de Asia Menor. Y desde niño estuvo expuesto a la cultura gentil. Como ciudadano romano de nacimiento, tenía una posición única para ser usado en las misiones tempranas al mundo gentil. Como él mismo dijo en 2 Corintios 1, 8, 9. Hermanos, no queremos que ignoren las dificultades que pasamos en la provincia de Asia. Estábamos bajo una presión tan grande, más allá de nuestras fuerzas, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como si ya hubiéramos recibido la sentencia de muerte. Pero todo esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Aún en sus pruebas más aplastantes, Pablo pudo apoyarse solo en Dios. Porque Dios lo había escogido para ser su hombre. Una persona de Dios debe ser formada. Aún así, el hecho de que el llamado de alguien y cada parte de su ministerio estén dentro del plan soberano de Dios, no significa que podamos decir, entonces no hay nada que tengamos que hacer. Eso no está bien. La providencia de Dios es algo que reconocemos mirando hacia atrás. Es solo después de haber caminado por victorias y fracasos, alegrías y dolores, que empezamos a ver, Dios estaba guiando todo el tiempo. Así como lo confesó José. No se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Pues fue Dios quien me envió delante de ustedes para salvar vidas. No fueron ustedes quienes me enviaron acá, sino Dios. Esa confesión, eso es lo que llamamos la soberanía de Dios. El plan de Dios no es una herramienta para predecir el futuro por nosotros mismos. Se trata de ver el pasado con fe y gratitud. Y mirar hacia el futuro con la misma confianza. Todo dentro de la voluntad de Dios para su reino y su pueblo. Así que, una persona de Dios es alguien escogido por Dios. Y formado para su llamado, para su misión. Por la providencia de Dios, por su diseño y por su gracia. Una persona de Dios es escogida y apartada. Pero esto es lo que no sabemos. ¿Quién ha nacido como persona de Dios? ¿Qué papel cumplirá, y cuándo entrará en ese papel? Lo que sí sabemos es esto. Si alguien ha sido escogido por gracia, pasará por un proceso de formación. Pasará por el fuego de las pruebas y las dificultades. Será refinado como el oro. Y con el tiempo, será levantado para ser usado en el plan de Dios como su persona.
Todos los que han sido llamados como personas de Dios serán formados por Dios. Y sí, puedes esperarlo. Así como confesó Pablo, puede llegar un momento en que incluso pierdas las ganas de vivir. Debemos buscar a la persona de Dios. Para hacer oro puro. Por lo menos tienes que empezar con una piedra que contenga oro. Aunque esté cubierta con una capa dorada. Una piedra sin oro sigue siendo solo una piedra. No importa cuánto tiempo cargues una piedra bañada en oro. Nunca se convertirá en oro macizo. Pero aunque se vea tosca e impura. Un trozo de oro en bruto, una vez purificado, puede convertirse en un vaso listo para ser usado. Aun si logramos encontrar a la persona de Dios. Y le damos la mejor formación posible. Aún así debemos entender. No podemos ir más allá de los límites del plan y la gracia de Dios. El tipo de árbol está determinado por la semilla de la que vino. Sea cual sea el árbol, dará fruto según su especie. El discipulado no cambia el tipo de árbol. Lo cuida. ¿Para qué, con el tiempo, dé el fruto que estaba destinado a dar? Se trata de cuidar el árbol, podarlo cuando sea necesario. Y dejar la cosecha en manos del buen y fiel agricultor, que es Dios. Eso es suficiente. Caminando con Dios continúa.